Buenos días, vamos a comenzar entonces. Solo al final de la clase, cuando ya haya más, ¿ya? Ahí vamos a hablar algunas cositas para recordar y para comentarles un pequeño cambio que quiero hacer en el tema del trabajo empírico para que no tengan tanto trabajo, ¿ya? Ahí les voy a comentar un cambio que no voy a requerir que hagan el PPT, solamente el Word, ¿ya? Y que sea eso lo mismo que presente, porque yo sé que están con harta pega. Ayer estuvimos hablando con la directora de carrera también, con otros profes, y, y como va a ser la última semana de hartas cosas, no les voy a pedir un PPT, sino que solamente van a poder exponer el Word, para que no estén trabajando doble, ¿ya? Porque yo sé que el trabajo de PPT también tiene más pega, ¿ya? Que de acuerdo al calendario está para el 22 de junio. Entonces ahí vamos a tener un ratito al final para ver eso. Y lo otro que al final dejamos el webinar para el trabajo empírico este viernes a las 6. ¿Sí? ¿Habrán recibido la invitación? Si me muestran sus manitos o me escriben en el chat, ahí puedo saber. Ya, perfecto. Gracias, Gaby. Ya, Samia, Paula, Bruno, muy bien. Ya, así que los espero, ojalá todos que nos juntemos el viernes. Ya, como ustedes prefirieron esa fecha, yo cambié una reunión, así que la voy a hacer más temprano para que podamos juntarnos el viernes a las 6. Ya, señores. Bueno, hoy día, dado que no pudimos avanzar la clase anterior, pero como es importante revisarlo, vamos a ver el show test, ¿ya? Vamos a seguir con una PPT que yo tenía para que vayamos haciendo el ejercicio en conjunto. Ustedes me puedan ir preguntando también y puedan quedar claros respecto de esa prueba. Esta semana es el último control chico, ¿ya? Que se abre mañana hasta el domingo, igual que siempre. Ya va a tener entre 8 a 10 preguntas nada más, ya va a ser cortito, y va a ser en el mismo esquema individual y de alternativas que hemos hecho hasta ahora. La próxima semana no hay pruebas, no hay ningún control ni nada, y ahí lo vamos a dedicar a ver la última parte, que es la semana 7, ¿cierto? Sí, que la 8 es la última. La 7, y en esa vamos a ver esencialmente lo que vamos a ver en clase respecto de multicolinialidad, autocorrelación y heterocedasticidad. Este es un capítulo, son muchos capítulos, son 3, pero son muchos contenidos. Entonces, ahí yo les hice un cambio, les voy a mostrar ahora en el campus virtual, les hice un cambio de la bibliografía, ¿ya? De tal manera de que sea algo mucho más pequeño, ¿no es cierto? Más, más, más más digerible, dado que no vamos a poder ver todo, ya eso también, los que quieran avanzar más, ya dado la situación, lo van a poder hacer porque yo se los dejé en la bibliografía completa, pero yo les cambié aquí, por si acaso, la bibliografía obligatoria para la próxima semana, ¿ya? Esta era antes, los capítulos del Gujarati en donde se ve todo, pero esta la vamos a dejar como complementaria, ¿ok? No es necesario, aquellos que quieran, obviamente que les guste más la materia y que quieran profundizar más, pero tuvimos que hacer alecciones para poder leerlo, no hay problema. Pero aquí hay un documento que es corto, ¿ya? Que es un resumen que, bueno, revisé varios y este está muy bueno porque está simple, ¿ya? Son pocas hojas también. Y sobre ese, ¿ya? Yo voy a hacer un resumen entre el martes y el jueves próximo. Y solamente eso es lo que va a poder entrar en la prueba, ya lo que yo vea en la clase, martes y jueves próximo. No va a entrar nada más que esté en los capítulos o que esté en ese resumen que yo no vea, ¿ok? Porque no es una materia simple, por lo tanto la voy a ver yo, les voy a hacer un pequeño video el fin de semana, cortito, de 3 conceptos de cada uno, qué es lo que es, cómo se evalúa y cómo se puede mejorar cada una de esas problemáticas, y eso mismo es lo que vamos a repasar y ver. Ahora, lo más interesante, sí, chicos, va a ser que ustedes puedan aplicar eso la próxima semana a su trabajo empírico, ¿ya? Cosa que el jueves próximo ustedes puedan aplicar eso mismo y puedan hacerme preguntas de eso mismo respecto de su trabajo, ¿ya? Para que sea muy aplicado, ¿ya? Entonces, para poder acotarlo, y como les digo, en la prueba final, si es que entrara algo de eso, solamente va a ser lo que yo vea en las clases del martes o jueves, cuyo respaldo va a ser esto,
¿ya? No esto, que era lo que yo originalmente tenía, así que los cambié de orden. ¿Estamos claros, señores? Para que quede un poquitito más aliviado esta última o penúltima semana que va a ser la próxima, y así la última la dediquemos solamente a evaluar y no tengamos que estar pasando más materia. No sé si tienen una pregunta. ¿Estamos? Ya, ahí me ponen una manito o algo, un chat, lo que ustedes estimen para verlo. ¿No hay consultas? No, profe, no hay. Ya, perfecto. Gracias. Vamos entonces a lo que estábamos viendo de la prueba de hipótesis. Entonces yo les había hecho aquí un resumen, ¿se acuerdan? Este PPT que fue el mismo que vimos la clase anterior. ¿Ya? Voy a preguntar si se ve porque como de repente la pantalla. ¿Ven este PPT? Sí, profe. Ya, Sí. perfecto. Nos vamos entonces, ¿ya?, a el show test. No sé si quedó alguna duda de la clase anterior, de las pruebas anteriores, para que me puedan preguntar ahora. ¿No? No, profe, no. No, ya. Vamos al show test entonces. ¿Qué es lo que entendieron del cambio estructural? A ver si alguien me puede, si se entendió algo del cambio estructural, de esta prueba, que es otra prueba, ¿no es cierto?, que yo voy a poder hacer y que se aplica especialmente en time series, ¿no es cierto? ¿Algo que hayan comprendido de esta prueba antes de hacer el ejercicio? Que la hipótesis 1 era el cambio estructural Claro, o sea, que yo que voy a generalmente se evaluar, rechaza de cero. Sí. muy bien, Samia, lo que yo voy a evaluar aquí con esto es si hubo o no un cambio estructural, ¿sí? Entre, cuando lo hago en time series, ¿no es cierto?, donde yo más lo aplico esto, entre un periodo y otro periodo, ¿ya? ¿Por qué digo donde más lo aplico? Porque yo también puedo ver cambio estructural no solamente en time series, ¿ya? Por ejemplo, ese trabajo que están haciendo, me parece que Ignacio está haciendo el trabajo del COVID, ¿no es cierto?, si no me equivoco, ¿sí? Hola, profe. No, Hola. yo soy del PIB con exportaciones e Ah, PIB inversión. con exportaciones, ya. ¿Y cuál es tu variable DAMI ahí, Ignacio? Pusimos la tasa de interés. Eso le queríamos preguntar después o mañana en el webinar a ver si estamos bien. Unos intervalos en la tasa de interés Ah, de la ya, ok, TPM. ya, ahí lo vemos. Pero sea Ya, cual sea tu genial. variable DAMI, ¿ya? Vayan pensando ustedes en su trabajo. Aunque yo tenga una data cross-section, cuando yo estudio el cambio entre un grupo y otro, estoy analizando también un cambio estructural entre grupos. Por ejemplo, las mujeres y los hombres tienen el mismo salario, ese cambio es un cambio estructural de género, ¿ya? Los países desarrollados versus los no desarrollados tienen la misma tasa de desigualdad, ese también es un cambio estructural para ver si es significante, ¿ya? Son diferentes esos dos grupos. Lo mismo aplica en time series, pero en este caso, cuando hablamos de cambio estructural, estamos hablando de dividir la data en dos periodos o más, ¿ya? Por simplicidad lo vamos a ver con dos, pero yo lo podría dividir en más. ¿Qué significa? De un periodo, por ejemplo, la crisis del 82, ¿no es cierto? Ustedes no, quizás no habían nacido, de todas maneras, ¿ya? Pero seguramente han escuchado, ¿ya? O sus padres, ¿ya? Que en ese tiempo hubo una gran crisis, obviamente también por el sistema político que teníamos, una crisis internacional, y nuestro precio del dólar cayó, pero bajísimo, 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 ¿ya? Entonces, hay una mirada de la economía antes del 82 en un periodo
y después del 82. ¿Ya? Otro cambio, por ejemplo, que uno puede analizar temporalmente es antes de la vuelta a la democracia y después de la vuelta a la democracia, cómo el gasto público en salud, por ejemplo, se daba. ¿Ya? Entonces, yo podría ver si hay un cambio. ¿Ya? Lo puedo ver además por una crisis, lo que hemos hablado en varias clases. Cómo antes del COVID y después del COVID, por ejemplo, las exportaciones a China. ¿Creen ustedes que va a haber un cambio? ¿Ya? Podemos creer y pensar, ¿no es cierto? Y toda la información que tenemos. ¿Ya? ¿Va a haber un cambio en el consumo de las personas en función de su ingreso antes del COVID y después del COVID? Debería. Debería, ¿no es cierto? Lo que nosotros creemos. Por ejemplo, las compras online. ¿Creen ustedes que ha tenido un cambio antes del COVID y después del COVID? Sí. De todas maneras, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Entonces uno dice, yo o mi familia o el entorno, antes, ¿cuántas compras al mes hacía online? ¿Ya? Una, podría decir uno. Ahora hace 10. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, ¿no es cierto?, en que hasta las cosas de supermercado de repente la comprábamos cuando estábamos en cuarentena total, ¿no es cierto? Entonces, hubo un cambio. Ese cambio que uno pudiera medir puede ser un cambio estructural. Y eso es lo que nos va a permitir esta prueba, ¿ya? Esta evaluación. ¿Sí? Entonces, para poder evaluarla, hay dos formas. ¿Ya? Voy a partir con la 2. La 2 es aplicar una prueba F nuevamente, que tiene un nombre especial que se llama Chow Test. ¿Ya? Entonces, la prueba Chow Test es una prueba para evaluar cambio estructural. ¿Sí? Y la hipótesis nula de esa prueba es que no hay cambio estructural, es decir, no hay diferencia entre un periodo y otro, y la hipótesis alterna es que hay cambio estructural. Se compara esa prueba F calculada, que la vamos a ver, ¿no es cierto?, con la F de tabla, ¿con cuántos grados de libertad? Con K y N menos 2K grados de libertad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es esta que está aquí. Aquí está la prueba Chow Test. ¿Ya? Para correr este modelo Chow Test, ¿ok? Para correr este modelo Chow Test, yo debo calcular 3 regresiones. ¿Sí? Primero, correr el modelo para cada grupo de datos y obtener RR, que es la suma de los residuos al cuadrado del grupo 1 y del grupo 2, que se va a conocer como modelo restringido. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, por ejemplo, 30 observaciones de 1990 al 2000, 2010, 2020. ¿Sí? 30 observaciones. Y voy a evaluar, de acuerdo a algún evento, a algún hecho, ¿ya?, que haya ocurrido y mirando los datos, que puede haber un cambio en la forma de actuar de una variable y o la relación con otra. ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, por ejemplo, las exportaciones, o cómo, a pesar de que hubo, por ejemplo, un feriado largo, y siempre la cantidad de demanda de pasajes enorme en esos feriados, en este año eso hizo así. Seguramente si nosotros viéramos una gráfica temporal, veríamos que siempre en los feriados hay pic de pasajes, ¿no es cierto?, tanto de avión como de bus. Pero el 2020, cuando ustedes lo vean 10 años más o 5 años más, históricamente va a haber esto en el 2020, una caída, ¿no es cierto? Y la pregunta que tenemos ahora, porque no tenemos el futuro ni una bolita de cristal, es si es que esto va a volver a subir así, ¿ya? O va a subir, pero no va a llegar nunca a los pics de antes. ¿Sí? Si yo miro esos datos, uno podría decir, oh, quizás aquí hubo un cambio estructural. Y esta prueba me va a permitir estadísticamente evaluar si ese cambio es estadísticamente significante. Y podríamos, por tanto, llamarlo cambio estructural. ¿Ok?
Para ello, entonces, para así de una manera muy simple explicándosela, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es que yo defino, que es lo más complejo, un periodo en el cual hubo ese cambio. Entonces, me voy a ir a esta otra. Profe, ¿a qué se refiere con correr el modelo? Correr los modelos es estimarlo. Ah, ya. Es una palabra, ¿sí? Quizás no la... Pero corramos el modelo, estimemos el modelo. Correr, comúnmente uno le dice cuando le pide que corra el modelo, el software. Claro. Ya, Ah, quizás es una palabra muy simple. ¿Ya? vale. Miren para acá, por favor. ¿Ven esta gráfica? Sí, profe. ¿La ven? Miren, Sí. la tasa de desempleo, la inflación. Ustedes pueden observar esta gráfica, que es una serie de tiempo, ¿no es cierto? Una gráfica de líneas, si se puede decir, que obviamente tiene su ciclo, y que tiene graficada en la misma temporalidad dos variables que, de acuerdo a la literatura, están relacionadas, ¿no es cierto? Tasa de desempleo, inflación. Al mirar esta gráfica, chicos, ¿ustedes ven que hay un cambio en su relación? Por ejemplo, la variable dependiente es la tasa de interés, o sea, disculpa, la tasa de inflación. ¿Cómo se comporta la tasa de inflación en este periodo? Mm, No cambia tanto Exacto, ¿no como es el cierto? desempleo. Uno podría decir, como muy bien dijo, no sé, me parece si... Oscar. Oscar, muy bien, Oscar, que la tasa de inflación no cambia, obviamente tiene cambio, pero se mueve dentro de un rango relativamente acotado, más o menos entre 0 y 5%, excepto en un periodo, dos periodos, ¿no es cierto?, que es este, y este que se hace negativa, ¿la ven? Pero Sí. tiene una variación que está acotada en un rango de 0 a 5%, más o menos, en un 90 y tantos por ciento de los casos, ¿sí? Y que, fíjate, en este periodo siempre es positiva y está entre el 3 y el 5 al parecer, y en este otro periodo, que podríamos, bajó aquí y después volvió a recuperarse, pero se mantuvo de nuevo en ese mismo rango que antes, ¿ya? Ahora, ¿qué me Claro. pueden decir del desempleo? Que tuvo un cambio drástico desde 2008. ¿Se fija o no? ¿Lo ven todos? ¿Creen ustedes que la relación inflación-desempleo se mantuvo constante en todo este periodo? No, No. 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 No, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan aquí, gráficamente yo podría hacer un corte aquí, ¿no es cierto? Más o menos en el 2008, en marzo, septiembre del 2008, por aquí, ¿no es cierto? En donde la tasa de inflación y la tasa de desempleo, fíjense, además, tenían como una relación casi constante. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Sin embargo, en este periodo, la tasa de desempleo empezó a aumentar, 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 aumentar. Aquí aumentó, aumentó y aquí bajó. Fíjate, este mismo periodo, ¿qué es lo que dice la teoría de inflación y desempleo? Que a mayor desempleo, mm, menor IPC. Inflación. menor inflación. ¿Te fijas? Aquí se cumplió, mira, fuerte porque fue un cambio grande. Aumento de desempleo, disminución de la inflación. Sin embargo, después el desempleo siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo, pero la inflación se siguió manteniendo dentro de un mismo rango. Una palabra que usé en la clase anterior y que alguien me preguntó. La inflación en este periodo se hizo más sensible a cambios en el desempleo o más insensible a cambios de desempleo, creen ustedes? Más insensible. Más insensible. Muy bien, Oscar. No sé si a todos les queda claro. Por favor, pregúntenme si tienen Sí, alguna está duda. claro. ¿Sí? Entonces, esto, chiquillos, es lo que busca el cambio estructural. ¿Ya? Entonces, primera recomendación para los que tienen time series de IRA cuando trabajen en su trabajo empírico.
hagan una gráfica de este tipo. Disculpen. Si no es la misma, ¿cómo se llama esto? La misma unidad de medida de las variables, por último, hagan un gráfico que tiene doble entrada, no sé si los conocen, que por un lado tiene unidad de medida en porcentaje y otra en millones de pesos. O, no importa, hagan dos gráficos y los miran así como uno arriba y uno abajo. ¿Ya? Cómo se mueve una y cómo se mueve. Y ahí identifiquen visualmente si es que hay un posible cambio estructural. Otra forma ya de evaluarlo o de mirarlo, estamos hablando solamente de la mirada gráfica, chiquillos, es este, ¿no es cierto? Donde habla de una curva de Phillips, ¿no es cierto?, para economías avanzadas. Y miren lo que hace esta gráfica. Divide esta nube de puntos. ¿Ya? Imagínense, chicos, que esta nube de puntos fueran todos de un mismo color. Imagínense que fueran todos puntos negros, sin colores. ¿Qué verían? ¿Verían una tendencia? Si todos estos fueran puntos negros, y aquí está inflación, y aquí, Que va hacia abajo. ¿no es cierto? Verían que es más o menos así, ¿no es cierto? Pero aquí hay una base, o sea, todo esto serían puntos negros. Yo vería menos claramente, pero vería una cierta tendencia a que a mayor desempleo, menor inflación. Ahora, seguramente mirando la gráfica de este tipo, así como de este tipo, se dieron cuenta de que habían 3 periodos de tiempo en la relación inflación-desempleo. Y las separaron en 3 periodos, 75-84, 85-94 y 95 al presente. Hicieron la misma gráfica scatter, ¿no es cierto?, o de dispersión. Y eso sí que los puntitos ahora, el color de los puntitos representa cada periodo. Si ustedes miran cada grupo de puntos, ahora por separado, ¿qué me pueden decir respecto de la relación inflación-desempleo? ¿Siempre a mayor desempleo, menor inflación? De acuerdo a estas 3 gráficas ahora en un mismo espacio. ¿No? ¿Qué cambios observan aquí entre los 3 grupos de puntos que hay aquí? ¿Qué diferencia? Que hay algunos que son más dispersos que otros, en periodos más dispersos que otros. Ya, por ejemplo, ese es un hallazgo. Oscar, ¿en qué periodo de tiempo hay más dispersión? En el 75-84, creo yo. Ya. ¿Están todos de acuerdo, no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Dónde, muy bien, ya? ¿Dónde hay menos dispersión al parecer? Pareciera. En el presente, entre el 95 y el presente. Pareciera, ¿no es cierto? Es muy parecido, casi, es muy parecido al de arriba, pero pareciera un poquitito más apegadito a la línea, ¿sí? Sí. ¿En qué periodo la inflación fue más sensible a cambios en el desempleo? A ver, otra persona, no Oscar, a ver, deja que otro conteste, para ver. Puede ser los puntos azules. Ya, perfecto, excelente, muy bien, muy bien. ¿Y dónde, ya, otra persona, ya, dónde, en qué periodo el grado de sensibilidad de la inflación respecto del desempleo fue más baja? Casi casi, ¿no es cierto?, visiblemente, casi con una pendiente cero. El periodo De naranjo. En el periodo del naranjo. 75 al 84. Del 95 al 84, ¿es menos sensible? ¿O del 95 al presente?
En naranjo. Sí, el naranjo. El naranjo, Sí. ¿no es cierto? Claro. Aquí, si ustedes se fijan, esto que está aquí es la pendiente. Esta que está aquí es la pendiente y esta que está aquí es la pendiente. Cuando la pendiente es más grande, es decir, tiene una mayor pendiente, ¿no es cierto? ¿Ya? No sé cómo explicarlo de otra manera. ¿Ya? Aquí hay más sensibilidad. Aumentos del desempleo hizo bajar mucho más la inflación. En este otro periodo, el segundo periodo, 85-94, esa pendiente disminuyó, ¿la ven o no? Sigue siendo negativa, pero disminuyó. Y aquí vuelve a disminuir, sigue siendo negativa porque parte aquí y termina aquí, pero mucho más baja que los periodos anteriores. Entonces, hubo un cambio en la sensibilidad de la inflación respecto del desempleo. Y ese cambio es un cambio dependiente o intercepto. Chiquillos. El Ahora pueden cambio levantar la estructural mano, que dice, ¿sí? Este cambio que yo puedo observar aquí, ¿es un cambio dependiente o intercepto? dependiente. Dependiente, muy bien, exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la prueba Show Test? Vamos a poder evaluar si es que hubo un cambio estructural desde un periodo a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Show Test? Si yo tengo dos periodos, tengo que calcular la suma de los residuos al cuadrado para el grupo completo, con todos los datos. Y a la vez, tengo que estimar dos modelos adicionales. Uno para cada grupo de datos. Por ejemplo, si yo volviera aquí atrás y fuera yo calcularía uno para este grupo de datos, otro para este grupo de datos y otro para este grupo de datos. ¿Sí? El Show Test, en todo caso, te permite para dos. ¿Ya? O si no, tendría que hacer otras pruebas adicionales, ¿ya? Podría tomar los datos de dos periodos y dividirlo. ¿Ya? Supongamos fueran dos, yo haría un modelo para este grupo de datos y un modelo para este otro grupo de datos. Y los coloco aquí. ¿Sí? Dividido por K, sumo, dividido por N menos 2K. Este K, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el K? La cantidad de variables. Exacto, muy bien. Cantidad de variables o parámetros. Muy bien. ¿Y N qué es lo que es? El número de Número de observaciones. El observación. número de observaciones. Excelente. Como aquí en esta prueba, ojo, aquí yo tengo un N, que es el total de datos, 50 observaciones, que voy a dividir, por ejemplo, en 30 y 20. ¿No es cierto? Porque 30 para este grupo de periodos y 20 para este otro grupo de periodos, ¿no es cierto? Para este otro grupo. Pero este N, por si acaso alguien tuviese la duda, es el N del grupo total, es decir, sería 50. ¿Ok? Por eso, por si acaso alguien revisa literatura o algo, como alguien me pidió la otra vez, puede que en otras fórmulas de Show Test aquí aparezca N1 más N2, menos 2K, y no aparezca N. Pero N1 más N2, ¿cuánto es? N. Porque si yo tengo 50 observaciones y lo voy a dividir un grupo en 20 observaciones y el otro lo voy a dividir en 30 observaciones, ¿cuánto suman los dos grupos? 50. ¿Ok? Entonces, este N, por si acaso, si alguien revisa, porque yo sé que ustedes revisan también o cuadernos anteriores o revisan el libro, lo cual está muy bien, este N en otros formularios puede aparecer como N1 más N2, pero N1 más N2 es las observaciones del grupo 1, las observaciones del grupo 2. Pero ambas suman ¿cuánto? N, el total N que tenía el grupo original de datos. ¿Ya? Se corre el modelo entonces para cada grupo de datos y se obtiene la suma de los residuos al cuadrado, modelo no restringido. Este es mi F calculado. ¿Con quién lo comparo?
con un F de tabla, ¿con cuántos grados de libertad? K y N menos 2K grados de libertad. Recuerden, la prueba F siempre tiene sus grados de libertad asociados aquí. Siempre. Hay otras pruebas acá que hemos visto, ¿no es cierto? Y todos tienen grados de libertad distintos. En su formulario, por favor, lo van colocando. Ahora, como vamos a ver ahora y vamos a hacer el ejercicio en Gretel les va a dar este valor, ¿ya? Yo no les voy a pedir que lo saquen manual, chiquillos, por si acaso, para que no se compliquen. Si estuviéramos presenciales, sí se los pediría manual, pero no nos vamos a complicar la vida en eso. ¿Qué quiero que sí entiendan? ¿Ya? Y quizás es un poco la complejidad que tiene este ramo, es que no es solamente que se aprendan las fórmulas de memoria, porque no necesitamos que se las aprendan de memoria. Para eso van a tener un formulario y su cuaderno y todo. Es que entiendan lo que significa el cambio estructural. ¿Sí? Si yo vuelvo atrás, ¿no es cierto? Yo les dije que había dos formas de medirlo. Partimos con la 2, show test. Entonces ya sabemos cómo se hace. Lo más complejo del show test, chiquillos, es identificar con ojo, ¿ya? Y conocimiento un poco del contexto que estoy estudiando, pero con ojo de la gráfica que voy a revisar, ¿cuándo se produjo ese cambio estructural? Yo debo evaluar en función, y quien define ese cambio estructural lo define quien lo está estudiando. ¿Ya? Cuando ustedes trabajen ya profesionalmente, ¿ya? Y los que sean asesores, ¿ya? O trabajen en micro, pequeñas, medianas empresas, y obviamente en gran empresas si trabajaran en la unidad de análisis, pero en las pequeñas también, obviamente que poder hacer ese análisis, ¿ya? Es sumamente importante y es lo que de repente puede hacer quebrar a una empresa. ¿Ya? Yo no sé si alcanzan a ver ese efecto. Comúnmente las empresas familiares, por ejemplo, que son históricas, que tienen años y todo, en la cabeza de los dueños hay una manera de negocio, ¿no es cierto? Una forma, un modelo de negocio y una forma de relacionarte y una forma de vender y una forma de comprar, de pagar a tus proveedores, etc. Si ellos, que obviamente no lo van a tener, si ellos no son capaces de entender, no la fórmula, no, para nada, ni tampoco se la tienen que mostrar, pero si no son capaces de entender que en la medida que va pasando el tiempo pueden haber cambios estructurales respecto de cómo yo defino qué y cómo comprar, ¿ya? Puede que esa empresa se muera, ¿no es cierto? Porque no es capaz de entender los cambios. Si no entiendo los cambios, no me puedo adaptar, ¿no es cierto? No puedo innovar, no puedo modificar. ¿Ya? Aquí lo que les está mostrando es que hay otros cambios, que hay cambios que yo puedo identificar para que pueda tomar la decisión de. ¿Ya? Si yo vuelvo a esta gráfica, solamente, ¿ya? La anterior, si yo trabajo en un área donde dependo mucho de la inflación y el desempleo, ¿ya? Si yo miro esto, yo digo, ojo, aquí la inflación se siguió moviendo en un rango muy acotado, a pesar que el desempleo aumentó mucho. Entonces, claramente que hay otras variables que explican que esta inflación se haya mantenido constante. ¿Ya? Cómo se calcula la inflación, los tipos de apoyos gubernamentales que se dieron. ¿Ya? Entonces, hay algo aquí que ocurrió que hizo que la inflación no cayera mucho más, a pesar que el desempleo creció, pero enormemente. Algo así va a pasar en este tiempo. Algo así va a pasar en este tiempo. Es que igual yo encuentro raro porque, por ejemplo, he visto el IPC mensual en estos meses y pareciera como una inflación de cualquier año, y el desempleo obviamente es peor que cualquier año. Claro, muy bien.
Súper, así, de hecho, no sé si fue la semana pasada que salió todo eso y que varios analistas hacían, y preguntan, los periodistas hacían esas mismas preguntas. Claramente, porque también tiene que ver, chiquillo, con la composición de la canasta con la cual se mide la inflación. Sí. Entonces, Debería cambiarse como hacer una de emergencia, así como eso, poner en la canasta las cosas que de verdad están comprando hoy los chilenos. claro. De hecho, si tú mejor dicho, le haces un zoom a esa canasta, muy bien, Bruno, ¿no es cierto? Si tú le Oscar, haces el Oscar, Oscar, le estaba diciendo a Bruno, le estaba dando Oscar. Si tú le haces un zoom a esa canasta, ¿ya? Seguramente, y tú miras esa canasta de emergencia que muy bien dice, seguramente va a tener una variabilidad mayor, ¿ya? Porque a uno le pasa, yo no sé si les ha pasado a ustedes con sus papás, pero yo como soy mamá y tengo familia, vamos al supermercado y claramente, o sea, claramente la cuenta por lo menos ha subido un 10 o 15%. ¿Ya? Si sí, uno, por lo menos, o sea, me atrevo a decir que por lo menos un 10 o un 15%. ¿Ya? Entonces, obviamente que, ahora, ojo, porque ustedes son los que están detrás y van a ser los criticados porque van a ser ingenieros comerciales, igual que yo, ¿ya? Ojo, por eso que existen varias medidas de inflación y no podemos estar cambiándolo de acuerdo a lo que estamos midiendo nomás, ¿ya? Entonces, hay que entender que la inflación es una medida general, pero hay otras. Está la inflación de los pobres, está ahí la inflación subyacente, está la inflación al por mayor, o sea, hay varias otras, y por lo tanto, de repente, en lo que caen los periodistas, que son los que llevan esta noticia, todo, es que tomaran como que esa inflación es la que tiene el problema. No, la inflación no tiene el problema, la canasta no tiene el problema, la canasta es la que se usa para un periodo de análisis mucho más largo. Ahora debiera salir, ¿no es cierto?, dada la coyuntura, no eliminar la inflación que tenemos ahora ni la canasta, sino que hacer una medida más particular para poder, quizás, ¿no es cierto?, y ahí hay distintas medidas, distintas análisis, para poder ver cómo esos bienes que son más demandados ahora están fluctuando tanto, ¿ya? Que no vaya a ser que haya un aprovechamiento del sistema, ¿ya? Lo que está pasando con los huevos, no sé si se han dado cuenta, pero los huevos subieron mucho, ¿no es cierto? Mucho, muchísimo. mucho, ¿ya? Que lo que pasó también con otros bienes básicos, bueno, es decir, las paltas, que ahora bajaron un poco, pero igual siguen sumamente caras, etc. Entonces hay un montón de bienes que han subido mucho su valor. Los bienes de alcohol y de cloro y de todas esas cosas también subieron. Entonces, claramente que hay formas de medirla, ¿ya? Pero que el contexto no necesariamente te va a hacer cambiar todos los indicadores macro, ¿ya? Porque hay subsectores que son los que se están afectando. Oye, entre paréntesis, para seguir nomás, comentarles que el próximo jueves, no hoy, el otro jueves, se va a lanzar el IPOM, el índice de política, el informe de política monetaria. El Banco Central la va a hacer especialmente para estudiantes de la región, de la Araucanía. Así que seguramente les va a llegar una invitación. Nosotros vamos a estar como moderadores también, junto con otras universidades, y el IPOM se lanza ese mismo día, en la mañana en Icare, y en la tarde lo vamos a lanzar aquí, en la región de la Araucanía, dirigido especialmente a estudiantes de las carreras de comercial, del área de negocios de la región. Así que ahí van a poder saber y consultar esto que me están preguntando a mí mucho mejor, porque va a estar el consejero del Banco Central informando, ¿ya? Creo que va a ser súper interesante que puedan asistir, porque, chiquillos, ¿ya? Ustedes saben mucho, saben, lo que pasa es que no se dan cuenta. Y cuando escuchen al consejero, Alberto, van a ver, hoy yo entiendo el 80% de lo que está diciendo, ustedes lo van a entender, ¿ya? Lo que pasa es que de repente no se dan cuenta de todo lo que saben, ¿ya? Y más en estos tiempos que estamos tan todos, y ustedes particularmente, tan abrumados, ¿ya? Pero va a ser bueno, ojalá cuando les llegue la invitación, también lo vamos a mover por el centro de estudiantes para que haga también la invitación, para que puedan participar la mayor cantidad, ¿ya? Porque ahí vamos a ver, sin mirarlo, sin hablar de esto, van a hablar, claro, de un posible cambio estructural que vamos a vivir en este periodo.
¿Sí? Bueno, la segunda forma de poder evaluar un cambio estructural, pero que siempre lo vamos a mirar como un complemento al show test. O sea, yo de hecho no tengo que hacer el show test para evaluar cambio estructural si quiero a través de variables dummy. Pero vamos a tratar de complementar los dos, ¿ya? ¿Cómo lo puedo medir a través de una variable dummy? Incorporando una variable dummy, periodo 1, periodo 2, ¿no es cierto? Obviamente que tengo que dejar una solamente porque son dos categorías. Y ahí tendríamos un cambio de intercepto, si es que es estadísticamente significante, y la otra es multiplicándola por la variable. Voy a volver a la gráfica. Si fuera esto, yo tendría que definir una variable dummy para este periodo, dejando 0 este, o al revés, 1 para este periodo y dejando 0 este. La incorporo en el modelo. Si yo incorporo esa variable dummy como cambio en periodo 1 versus el otro, es un cambio en intercepto, ¿no es cierto? Recuerden que la dummy solita, cuando yo la incorporo, puedo evaluar un cambio en intercepto. Pero yo también puedo multiplicar la dummy por la tasa de desempleo. Dummy por tasa de desempleo, esa va a ser una interacción, ¿no es cierto? Y ese coeficiente, ¿qué me va a medir? El cambio entre un periodo y otro cuando cambia la tasa de desempleo sobre la inflación. Hay un cambio en el grado de sensibilidad de la inflación respecto del desempleo entre el periodo 1 y el periodo 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de variables dummies incorporadas al modelo, van a ser dummies creadas en función del periodo de análisis. ¿Ya? Representa el periodo de tiempo y su interacción. Luego, para evaluar si hay cambio estructural, es necesario evaluar la significancia individual del parámetro, que acompaña a la dummy y que acompaña a la dummy por la variable continua. Si ambas son significantes, significa que hay cambio estructural de intercepto y de pendiente. Si solamente cambia si solamente este es significante, solamente hubo cambio de pendiente. ¿Por qué se complementan estas dos pruebas? Porque el show test les va a decir solo si hay o no cambio estructural, pero no les va a decir de qué tipo. ¿Ok? No les va a decir de qué tipo. La incorporación de variables dummy les va a decir de qué tipo es. Si aquí se dice que hay cambio estructural, uno de estos dos o los dos va a ser estadísticamente significante. Si aquí te dice que no hay cambio estructural, ninguno de los dos va a ser estadísticamente significante. ¿Estamos o no? ¿Veamos un ejercicio? Ya, vamos. Basándose en datos proporcionados, show test que está en el OUP, está en el campus virtual, se pide mediante Grete, ¿ya? Si quieren, anótenlo en su cuadernito, entonces me van dictando después ustedes para yo hacerlo. Estime un modelo Lean, dice ahí, ¿no es cierto? Para explicar saving en función de income e interest rate, ¿ya? En base a ese modelo, evalúe mediante un show test la hipótesis de cambio estructural entre el 63-82 y 83-2007. ¿Ven que hay dos periodos? ¿Sí? Por lo tanto, el cambio estructural se produce del 83 en adelante, es decir, un periodo del 63-82 y otro periodo del 83-2007. Ahí vamos a evaluar si hay cambio estructural. Y después evalúe el cambio estructural mediante la incorporación de variables dummy. En caso de existir cambio estructural, ¿a qué se debe intercepto y o pendiente? Y justifique. Esa justificación va a estar en base a ¿qué? Hacia el coeficiente que acompaña a esa dummy o a esa dummy por X son o no estadísticamente significantes. ¿Qué significa que sean estadísticamente significantes, chiquillo? ¿Qué significa que sean estadísticamente significantes? Que Que se rechaza la hipótesis nula. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa que sea estadísticamente significante, que se rechace la hipótesis nula?
como bien dijo Que Silvana. ese parámetro sí genera Exacto, y por lo tanto es, que varios lo dijeron en las pruebas cuando hemos hecho controles, es Distinto de cero. perfecto, Natalie. Por lo Muy general, bien, distinto de cero. muy bien, Natalie. Distinto de cero. Excelente. Muy bien. Ya. Vamos entonces a compartir pantalla de nuevo para hacer el show test. ¿Ya? Entonces voy a buscar aquí mi data, que la tengo en el... Vamos a ver si es que... Me voy a ir ahora a... ¿Ven la data show test que está en el campus virtual? Sí, Ya, la vamos a abrir. Aceptar, ¿no es cierto? ¿La ven ahí? sí. Ya. En la hojita 3, en la hojita 2 o en la 3, no sé, ya, aquí. Aquí está la data de 1963 a ¿qué año? 2007. Hasta el 2007. ¿La ven o no? Sí. Ya. Miren, chiquillos, yo grafiqué aquí, en esta gráfica media fea que hice, pero no importa aquí, estas tres variables. Y miren, ¿ya? La roja es income, la azul es saving, y la verde es interest rate. Obviamente que tienen distintas unidades de medida, por eso que se ve tan así, pero solo para mostrarles. Si ustedes se fijan, aquí más o menos, 80, hasta el 80, 81 creció, y esto igual. Pero aquí hubo una caída y de ahí volvió a crecer. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a evaluar desde 1983 en adelante si hubo un cambio en la relación. ¿Ya? Porque esta caída no es que se haya mantenido, si esta caída se hubiese mantenido, yo hubiese pescado este año de cambio estructural. Pero como fue la caída y después empieza de nuevo a crecer, pero a una tasa distinta a esta, si ustedes se fijan, crece más o menos que antes, Menos. menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Oye, que de repente yo sé que les cuesta o quizás no sé si alcanzan a comprender que esto es importante. La otra día conversaba con una chica que fue titulada nuestra, que es ejecutiva de banca empresas en la banca, obviamente. Entonces, el análisis ya de gráficas, de datos, es súper importante, porque ella, por ejemplo, me dice, yo tengo que ir a defender créditos para un microempresario o a un pyme, ¿ya? Y para poder defenderlo tengo que analizar su trayectoria de venta, de cómo se interactúa, cómo compra, cómo... Entonces me decía, muchas de las cosas que se ven, ¿ya? Requieren estos tipos de análisis, ¿ya? Porque yo tengo que convencer a la mesa, ¿ya? Que va a aprobar o no el crédito de mi cliente. Entonces, esto que no es tan alejado, no es para que ustedes trabajen ni en el Banco Central, ni trabajen en la mesa de dinero, no, sino que si van a trabajar en la banca, van a tener que empezar ¿ya? A analizar este tipo para poder justificar, especialmente en periodos como ahora, que el nivel de riesgo es tan alto. ¿Sí? Entonces, imagínense que estos fueran los ingresos, ¿ya? Income. Claramente hay un cambio, ¿ya? Y aquí los savings fueron aumentando, pero aquí como bajaron los ingresos también, y después siguió aumentando. Pero si ustedes se fijan, la tasa de aumento del saving aquí es un poco mayor que la tasa de aumento del saving. Entonces, ¿cómo los ahorros aumentaron a una mayor tasa que en el periodo anterior, siendo que el ingreso aumentó pero a una tasa menor? Entonces, puede, y esa es la pregunta que yo me hago, ¿puede haber habido un cambio estructural aquí en la relación ingresos-ahorros? ¿Sí? Entonces, vamos a, para sacarla, para darle el ejemplo, yo voy a copiar esta data, ¿no es cierto? La voy a copiar, la voy a grabar en la hoja 2, ¿ya? Para que me queden sin la gráfica, ¿ya? Lo voy a guardar en mi escritorio, yo estoy haciendo como ustedes lo harían seguramente, ¿ya? ¿Dónde está? Examinar. Lo voy a guardar en mi escritorio para no tener que abrir tantas cosas después. Ahí está el escritorio y se llama Data Show Test, ¿no es cierto? Data Tarea 2 Show Test, para abrirlo en Gretel.
Lo voy a guardar. Acuérdense que tengo que guardarlo en el 97-2003. Lo guardo. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Voy a abrir Gretel. ¿No es cierto? ¿Ven Gretel ahora o no? Sí, profe. Ya, Sí, se ve. perfecto. ¿Ya? Abrimos Gretel. Importamos la data. Recuerden que está en la hoja 2. ¿Ya? Abrimos. Importamos. ¿De dónde importamos? De Excel. ¿Ya? Y vamos a buscar la última que guardé, que estaba en el escritorio. ¿Ya? Y aquí está. Data, tarea 2, show test. La abro. Me pregunta, ¿en qué hoja está? ¿En qué hoja estaba? En la En la 2. Aceptar. Listo, ahí las abrió. ¿Ya? Y veamos, abrámosla para corroborar, mostrar valores. Ahí está la observación y en la observación puso el año, ¿no es? Entonces, es time series. Desde el 63 al 2007. ¿Estamos? Perfecto. Díganme ustedes ahora, porque no recuerdo, ¿qué es lo que teníamos que estimar aquí? ¿Qué es lo que tenía que estimar? Si había un cambio Saving estructural. Ya, en un función modelo, de income ¿ya? ¿Un modelo de qué e tipo, interest rate. Gaby? ¿Lean o log lean? Lean. ¿Ya? Un modelo, por lo tanto, puedo usar las variables tal cual están aquí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Un modelo lean, por lo tanto, ¿cuál era la variable dependiente? Savings. Saving, muy bien. ¿Y cuáles eran las explicativas? Income e interest rate. Perfecto. Income and interest rate, ¿no es cierto? Aceptar. Aquí está el modelo. Lean. ¿Es estadísticamente significante el modelo en su conjunto, no? ¿Qué me pueden decir? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque se puede ver que el F calculado va a ser mayor que el F de tabla. Exacto, aquí, ¿no es cierto? Aquí está la prueba F de significancia global. Vemos que su F calculado es 116, con 2 y 42 grados de libertad. Si yo reviso esa prueba F en tablas estadísticas, la F con, ¿cuántas eran? Con 2 y 42, ¿no es cierto? 2 y 42 grados de libertad. ¿Y con cuánta probabilidad en la cola derecha? 0,05. 0,05, trabajando un 95%, me da 3,21 el F de tabla. ¿Cuánto es el F calculado? 116. Es mayor. Rechazo H0, el modelo en su conjunto es estadísticamente significante, ¿no es cierto? Y además lo corroboro por el p-value. ¿Lo ven o no? Que es menor que 0,05. Sí. Los dos coeficientes dependientes son estadísticamente significantes, un 95%, ¿lo ven? Y el modelo explica en un 83,9% las variaciones de saving respecto de su media. ¿Sí? Todo esto lo pueden leer ya. ¿Sí? Ok. ¿Qué me pide después? Después que estimé el modelo. Que evalúe ¿qué? Si hay un cambio estructural. ¿Cómo? Si hay un cambio estructural. Perfecto. Y me da dos periodos, ¿no es cierto? 63-82, 83-2007. ¿No es cierto? Entonces yo aquí mismo, chiquillos, puedo hacer el cambio estructural, evaluarlo con el show test. ¿Dónde? Me posiciono en el output del Gretel, el que corrí, el modelo que estimé, ¿ya? Contrastes, contraste de show, ¿lo ven? Y aquí me pide la observación en la cual debe dividir la muestra. Y aquí el año que se coloca es el año de inicio del periodo 2, es decir, sería 1983.
Aceptar. Ya. No miren esto todavía, por favor, y nos vamos al show test que está aquí abajo. Aquí está el show test. ¿Lo ven? No sé si se podrá agrandar esto o no. Sorry, ahí. Estaba tratando de agrandarlo, pero no. ¿Sí? Aquí está el contraste de show test, está al final de esto. ¿Ya? ¿Cuál era la hipótesis nula? ¿Cuál Que era no la había hipótesis cambio nula? estructural. ¿Hay cambio estructural? No hay hay. cambio estructural. Y la hipótesis alterna, que hay cambio estructural, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto me dio el F calculado del show test? Recuerden la prueba F que vimos en el PPT, no sé si puedo mostrar esa pantalla también, pero ¿se acuerdan de esta prueba F? Sí. ¿Se ve? Esta prueba F calculado con K y N menos 2K grados de libertad, este es el que se acaba de calcular, ¿ya? Y es el que yo veo aquí. Ese 4,9 se calculó con esa fórmula. ¿Estamos? De hecho, ¿cuánto es K en el modelo? ¿Cuánto era K en el modelo, chiquillos? Que acabamos de estimar. 3. 3, ¿no es cierto? Si lo anotaron, era 3. Era la variable Saving Income Interest Rate, 3. ¿Y aquí cuántos grados de libertad dice? 3. ¿Cuánto era N? Si me vamos al output original, ¿no es cierto? Que era este. ¿Cuánto era N? 45. 45. Y la fórmula dice que es N menos 2K. ¿Cuánto era K? 3. 2 por 3, 6. 45 menos 6, 39. 39. ¿De dónde salieron estos numeritos? De esta fórmula. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ya. Sí. Sí. Perfecto. Vamos entonces ahora a revisar el show test que me dio. Aquí está el modelo original que yo había calculado. Y aquí está cuando le pedí, lo voy a volver a hacer para que no se olviden, en el output, contrastes, contraste de show. ¿Cuándo inicia el segundo periodo? 1983. ¿Por qué, profesora, 1983? Porque yo lo decidí, ¿ok? Porque de acuerdo a la observación de la gráfica, creo que hay un cambio estructural en ese año. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo voy a corroborar. Aceptar. No olvidar. Hipótesis nula, no hay cambio estructural. Hipótesis alterna, hay cambio estructural. Me voy al final de esta prueba y aquí está, contraste de show de cambio estructural en la observación 1983. La F calculada, show test, que era la que vimos recién, me da 4,9. Debo compararla con la F de tabla, ¿no es cierto? Me voy acá y calculo la F de tabla. ¿Ya? Sorry, la cerré. ¿Ya? Vamos a hacerla. F. ¿Cuántos grados de libertad en el numerador teníamos? ¿Cuántos eran? Es, creo. 3, muy bien, que son los que están aquí. Y en el denominador, 39. ¿Con cuánta probabilidad? Si trabajamos al 95, 0,05. Si trabajamos al 90, 0,1. Aceptar. ¿Cuánto da el F crítico o el F de tabla? 2,8. ¿Cuánto es el F calculado? 4,9. ¿Rechazo o no rechazo H0? Rechazo H0. ¿Por qué? Porque el F calculado es mayor que el F de tabla. Muy bien, muy bien. No sé qué me contestó, pero muy bien. Yo, ¿Quién es? la Samia. La Samia, muy bien. Mira, siempre te reconozco tu voz, pero ahora no te la reconocí. Ya. ¿Estamos? Entonces,
Como mi F calculado es mayor que mi F de tabla, oh, sorry, se me cayó mi cuestión. Como mi F calculado es mayor que mi F de tabla, yo rechazo H0, es decir, rechazo que no hay cambio estructural. Es decir, ¿hay o no hay cambio estructural en este modelo? Chicos, de acuerdo a Choutes, ¿hay cambio estructural o no hay cambio estructural? Hay cambio estructural. Hay Hay cambio. cambio estructural. ¿Estamos, no? Así de simple. Choutes me va a decir, ¿hay o no hay cambio estructural? Hay cambio estructural. Una cosita extra nomás, p-value. Yo también puedo mirar esto. ¿Cuánto es el máximo que yo podría aceptarle? 0,05, ¿no es cierto? Y este es mucho más chico que 0,05. Por lo tanto, con esto yo, mirando solo esto, yo digo, rechazo H0. Mirando esto, yo digo, rechazo H0. ¿Ok? Ya. Entonces, Choutest nos dijo, hay cambio estructural. ¿Ya? Hay cambio estructural. Ahora, mi pregunta es, ¿este cambio estructural a qué se debe? ¿Se debe a cambio en el intercepto o cambio en la pendiente? ¿Cuántas pendientes voy a tener en este modelo? ¿Cuántas pendientes tengo aquí? Chiquillos. 2. 2. Muy bien, Gaby. Por lo tanto, yo voy a evaluar ahora si el cambio es de intercepto, es decir, cambio en intercepto significa que hay una diferencia en el saving entre un periodo y otro, cuando la tasa de interés y el income, o sea, claro, cuando la tasa de interés y el income son ceros, eso es cambio de intercepto. O, y, puede ser y o, hay un cambio en el grado de sensibilidad del ingreso sobre el saving, y o hay un cambio en el grado de sensibilidad de la tasa de interés sobre el saving. ¿Sí? Lo interesante del Gretel, como es un software econométrico, y sabe y reconoce, ¿ya?, que el Choutest es limitado en el sentido que solamente nos entrega si hay cambio estructural o no, ¿ok? ¿Qué es esto? El Gretel, les tengo, y seguramente los que vieron el video que les hice la semana pasada al respecto, les da la buena noticia que además les calcula el modelo. Este modelo ahora se los recalcula con las variables dummy de cambio estructural incorporadas. Entonces yo ahora puedo mirar en este output de Choutest, que quiero que quede claro que no es parte del Choutest. El Choutest es esto. Esto es el Choutest. Lo que hace Gretel es que, como es bastante inteligente y aplicado a econometría, y vuelvo a repetir, sabe que el Choutest tiene la limitación de solo decirnos si hay o no hay, el Gretel ha incorporado, además, la incorporación de variables dummy en el modelo para evaluar dónde es ese cambio estructural. Entonces, ¿qué es lo que hace el Choutest? Aquí, o sea, ¿qué es lo que hace el Gretel más que el Choutest? Vuelve a estimar el modelo constante Income Interest Rate Saving. ¿Ven? 45 observaciones, etc. Pero lo que hizo además este output fue que agregó 3 variables nuevas. ¿Lo ven? ¿Ven estas 3? Split dummy, Sí. split dummy es la dummy. ¿Ya? ¿Qué dummy es esta? ¿Qué dummy es esta? Esta es la dummy que dividió el periodo entre 63-82 y 83-2007. Esa es. ¿Ya? Donde toma el valor 1, por favor anótenlo, porque yo sé que están revisando la grabación, la van a poder ver después, pero anoten por favor, porque lo vamos a demostrar también. Ese split down toma como 1 el periodo 2 y como 0 el periodo, no, es que vamos a corroborarlo, ¿ya? O sea, ¿qué periodo tomó como 1? ¿Ya? Y es SD income y SD interest rate, ¿qué es lo que serán? ¿Qué serán estas? Dummy.
¿ya? Pero además, ¿Quieres agregar? la Dami solita está aquí. La interacción. Eso, muy bien, excelente. Esta es la interacción Dami-income y esta es la interacción Dami-interest rate. ¿Ves qué inteligente el Gretel? Hizo todo lo que teníamos que hacer nosotros manual, lo hizo. Si miro yo los p-values, ¿ya? Esta puede ser pregunta de la evaluación. Con show test, ¿qué dijimos? ¿Hay cambio estructural o no hay cambio estructural? Sí, ahí. Ya, perfecto. Entonces ahora yo me pregunto, Oscar, y demás, ¿a qué se debió el cambio estructural? Si yo te preguntara eso, a ti o a Bruno, a Gaby, ¿ya? O a cualquiera, ¿no es cierto? Al Mauro que está ahí, a Jessica. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a qué se debió ese cambio estructural? ¿Qué me podrían decir? Jennifer González también está aquí, Scarlett. A ver si entendieron. Jennifer, no sé si me podrás ayudar, si tienes audio. ¿A qué se debió el cambio estructural mirando esto ahora? ¿A intercepto o a cambio en la pendiente? ¿De ambas o de una? Por cambio de pendiente, profe. Ya. De las dos, cambió la pendiente del income y cambió la pendiente del interest rate entre un periodo u otro, o solamente de uno. Solo de uno. Perfecto. ¿De cuál cambió Jennifer? Cambió el del interest rate. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué cambió el de interest rate, Scarlett? ¿Por qué crees tú que De Jennifer? uno, el ICOM. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué cambió, como bien dice Jennifer, que hubo un cambio estructural dependiente entre la tasa de interés y el saving? ¿Cómo Jennifer llegó a esa conclusión? Scarlett o Constanza, Jessica, Janitza. Profe, porque el interest rate es estadísticamente significante y el income no. Ya, ojo, porque la interacción entre La interacción. rate, exacto, y DAMI es estadísticamente significante, y la interacción de la DAMI con income no es estadísticamente significante. ¿Lo ven aquí o no? Chicos. Sí. Entonces, como este no es estadísticamente significante, significa que su real valor es 0. En cambio, esta es estadísticamente significante, es decir, este valor es distinto de 0. Este coeficiente entonces lo puedo interpretar tal cual está acá. ¿Hubo cambio de intercepto en este cambio estructural o no? ¿Hubo cambio estadísticamente significante en el intercepto? Sí. Sí, me apareció el Pablo Pineda al final ahí. No sé qué opina él. ¿Sí? ¿Hubo cambio estructural de intercepto también o no? Sí, porque Sí, también muy el bien. intercepto es estadísticamente significante. Eso. Porque la DAMI es estadísticamente significante un 95%. Por lo tanto, si yo tuviera este output, ¿ya? Y yo les preguntara, de acuerdo al análisis realizado, ¿hubo cambio estructural entre el periodo 83-2007 y 63-82? ¿Qué me dirían ustedes? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Pregunto, ¿qué pasa si yo les muestro este output? Les muestro ese output y les digo, de acuerdo, ¿no es cierto?, al output presentado, ¿existe un cambio estructural entre 1983, 2007 y 63-82? ¿Sí o no?
chicos? Sí, profe. Hubo, ¿no es cierto? ¿Y dónde ven eso ustedes ahí? ¿En base a qué se basan? Al final de la tabla, en F. Claro, en la prueba show test, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué se debió ese cambio? ¿Dónde irían a mirar para ver a qué se debió ese cambio? Arriba. Mira, ¿no es cierto? Y para saber a qué se debió ese cambio, tengo que mirar esto. El coeficiente DAMI, el coeficiente DAMI por income y el coeficiente DAMI por interest rate. ¿Ya? Al menos, como hubo cambio estructural, al menos uno de estos tres debiera ser estadísticamente significante, porque hubo cambio estructural. En nuestro caso, el cambio estructural, ¿a qué se debió entonces? A cambio de intercepto y o pendiente. ¿A qué se debió? Ambas. Ambas, pero no de todas. Ojo, Sí, bueno. ya. Explicítelo, a ver, ¿hubo cambio de qué? De intercepto y de la interacción entre tasa de interés y Y la DAMI, ¿no es cierto? la DAMI. Eso. Claro. ¿Y esa qué es lo que representa? Que hubo un cambio en la pendiente de la tasa de interés, ¿no es cierto? Y Sí. su efecto sobre el ahorro. Saving, ahorro. Otra pregunta. En el periodo 83-2007, respecto del periodo 63-82, ¿el ahorro se hizo más sensible o menos sensible a la tasa de interés? ¿Más sensible? ¿Por qué? Porque se puede interpretar con el coeficiente. ¿Con cuál? Coeficiente de la interacción de la DAMI y la tasa de interés. Exacto, ese 29.551. Muy bien. No sé quién me contestó, la Samia o otra. Gaby. Ya, Gaby. Muy bien, Gaby. Excelente. Porque este valor es positivo. Entonces me está diciendo, si es que, ¿no es cierto? El periodo es el 83 al 2007, el 1, el de la DAMI, que por cada un punto que aumentó la tasa de interés en el periodo 83-2007, el ahorro aumentó en 29.551 pesos más que cuando aumentó en un punto la tasa de interés en el periodo 0, es decir, en el periodo 63-82. Es decir, se hizo más sensible. ¿Ok? Otra pregunta. Cuando la tasa de interés y el ingreso eran 0, cuando la tasa de interés y el ingreso son 0, ¿en qué periodo el ahorro es de acuerdo al modelo mayor? ¿En el periodo 0 o en el periodo 1? ¿En el periodo 0 del 63 al 82 o en el 83-2007? En el periodo del 63 al 82. Perfecto. ¿Por qué? Porque al ver la variable DAMI, ahí podemos ver que durante el periodo 83 al 2007 es menor el ahorro que el periodo 0 en este caso. Excelente, excelente. Es la Gaby de nuevo, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Gaby, te felicito. Yo pregunto los por qué, no para colocarlos sobre la pared, sino que para que tus compañeros también entiendan, ¿ya? Pero muy bien, muy bien. Ya, chiquillos, para ir terminando, preguntas, consultas, ¿ya?
para que no nos demoremos más. Chicos, Profe, que ya. disculpe, yo justo llegué tarde y no sé si revisaron la prueba White. White, no. White, ¿No? no, porque esa es para la No. próxima clase. Porque Ah, White Test, tú quieres ver el White. sí, es que era más para el trabajo. Heterocedasticidad, y como dijimos al comienzo de la clase, la próxima semana la vamos a dedicar solo a eso. Ah, ya. El Bueno, martes yo voy a explicar las 3 pruebas de manera bastante resumida, en función de la bibliografía obligatoria, que la cambié también, les dije al comienzo, para que, como sé que están muy abrumados, ¿ya? Con mucha cosa, vamos a hacer algo más, más resumido el martes, y el jueves la idea es que ustedes la puedan aplicar aquí en la clase conmigo para su propio trabajo. ¿Ya? ya, profe, muchas gracias. De nada, muy bien. Otra ¿Qué es pregunta. lo que, qué va a entrar en este control, profe? Solamente otras pruebas de hipótesis, como estaba estipulado la clase pasada. ¿Se acuerdan que dijimos que habíamos cambiado la prueba anterior? La prueba anterior la hicimos del mismo materia que la anterior. Sí, Y lo íbamos a dejar con trabajo de 2 semanas, la semana pasada y esta, solo para otras pruebas de hipótesis, que es el último control. vale. Nada más. Es el último controlito chico que va a estar disponible desde el viernes en la tarde hasta el domingo, igual como todos los otros. Profe, una consulta, ¿se confirma el webinar para mañana? También lo dije al comienzo de la clase y lo repito, el webinar es mañana viernes a las 6 de la tarde, de acuerdo a lo que me solicitaron, así que yo ya pude cambiar y los espero mañana a las 6. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Chicos, señorinas, Yo tenía algo, pero se me olvidó. se le olvidó. Tampoco. Ya, entonces, para yo hacer un resumen, en el test de este viernes, que es hasta el domingo, de manera individual, se toman su tiempo, ya que va a tener seguramente 45 minutos, porque va a ser cortito, ya, es otras pruebas de hipótesis. ¿Estamos? Puede entrar una prueba de exclusión, una prueba de, ¿cuáles otras vimos? Show test, puede entrar una de, ¿cuál otra? A ver, si se acuerdan. Relación lineal entre variables, entre parámetros, ¿sí? No sé si hay otra más. ¿Los restringidos? De eso, de los restringidos o no restringidos, pero esa es la prueba que yo uso para una hipótesis de exclusión, ¿no es cierto? Lo más importante de esto, chicos, es que revisen tanto el PPT, porque yo no les voy a preguntar más de lo que nosotros vimos, ¿ya? Y por lo tanto la base, para que quede así, es lo que vimos en el PPT, que yo se los presenté también en video, pero de acuerdo a lo que ustedes quieran mejor mirar, y también de la tarea, que algunos me la mandaron el otro día y yo las revisé todas y se las mandé, y además está la pauta de esa tarea, ¿no es cierto?, en el sistema. Entonces, de esa forma, ustedes van a poder evaluar las hipótesis. Tanto yo les recomiendo que la miren como de aquí para allá, como de allá para acá. ¿En qué sentido? Que también se pregunte cómo se puede presentar una hipótesis de ese tipo, ¿ya? Si 2 coeficientes son iguales, es una hipótesis de relación lineal entre parámetros. Que sean iguales no significa que sean iguales a 0. Ojo. A diferencia si dice que los parámetros son todos simultáneamente iguales a 0, ahí sí. Y tener clarito su, ¿cómo se llama? Su formulario. Porque ya vimos, ¿cuántas pruebas F hemos visto? Si alguien tiene su formulario por ahí.
Como 3 pruebas, jefe. Como 3, ¿no es cierto? 3 o 4, ¿ya? Y hay que algunas se parecen, como decía la Sami adelante, de modelo restringido y no restringido, ¿ya? Se parecen, son muy parecidas algunas a esa misma, pero o los grados de libertad que tienen son distintos, o, ¿no es cierto?, cuál es el restringido, cuál no, también son distintos. Entonces, por favor, ahí, esa es como una posibilidad de evaluación. Ahora, esto también se les va a aplicar en el trabajo empírico. ¿Por qué? Porque recuerden que de acuerdo a las normas del trabajo empírico entregadas, tienen que aplicar no una hipótesis, sino que me parece que eran una principal y otras por las variables explicativas colocadas. ¿De acuerdo? Si es que han leído bien las orientaciones para el trabajo, yo mañana viernes en todo caso las voy a volver a revisar. ¿Les parece? Las vamos a revisar en conjunto para que no se nos quede nada en el tintero. ¿Ya? Vale. Para que así no se nos quede nada en el tintero. Ya. Pero Otra tengo una duda Dime, Samia. del que creo que se equivocó de fecha, que se entrega el Word el viernes 19, ¿cierto? ¿Sí? Y Ya. el 22 se expone. ¿El lunes 22 o el martes? Quizás me equivoqué. Quizás le pusimos lunes, puede que sea. No, porque nosotros no tenemos clase los lunes, a ver. Uy, qué bueno que me dijiste, porque eso... Y quizás... sale viernes 18 y sería viernes 19. Oh, sorry. Uy, eso lo hicimos desde un comienzo, pero es mi responsabilidad no haberlo revisado bien cuando se subió. A ver, voy a mirarlo al tiro. Trabajo empírico. Claro. Es viernes 19. Qué tontera. Sí. Ya, viernes 19 y martes 23. Sí, 23. sorry, lo voy a revisar. Sorry, ese fue cambiar las fechas, pero no es que las cambiemos, sino que es actualizarlo. Se nos movió el calendario. Que calendario. en el trabajo tiene que ser máximo 7 páginas. Ya. Eso era lo último que quería comentarles, que les dije al comienzo de la clase que los minutos finales los voy a dejar para darles algunas orientaciones del trabajo. Lo otro lo vamos a ver mañana, pero algunas cosas específicas. El trabajo empírico, ¿sí? Están viendo el campus virtual, ¿no es cierto? Tiene un documento orientador, ¿ya? Ese documento orientador, ¿ya? Tiene todas estas partes, que son en total 7, ¿ya? Pero de las cuales la 1 y la 2 son título y referencias. Y por lo tanto tiene 5 partes como que son las importantes, que es la introducción y el marco teórico, planteamiento del modelo econométrico, datos y análisis descriptivo, modelo econométrico estimado y análisis, evaluación de hipótesis y validación de supuestos, que es sobre lo último que nos queda y que lo vamos a ver en la semana 7, ¿ya? Y conclusiones, ¿sí? O sea, 7 menos 2 son 5, partes como muy relevantes. Entonces, yo lo que les pedía aquí, de acuerdo a las bases que están escritas aquí desde el comienzo de la clase, que además tenían que hacer una PPT, ¿ya? Entonces yo ahí los quiero liberar, chiquillos, un poco, porque yo sé que están muy complicados de mucha cosa, y sé, no sé si les pasa lo mismo, pero cuando uno va a hacer una PPT, también es harta pega, ¿ya? De hecho, había pensado que me hicieran un video de la PPT, pero tampoco ya lo deseché porque también es mucha pega. Yo pensando cuánto me demoro yo en hacer un video, o sea, se van a demorar unas 3 horas, cosa que no les quiero quitar ese tiempo. Entonces, lo voy a dejar escrito y lo voy a mandar en todo caso por mail para que queden claros, ¿ya? Que lo que ustedes me van a tener que presentar ese día 23, martes 23, que ya estaba estipulado, ¿no es cierto? Lo van a poder hacer en función del mismo Word. No hay problema, no hay ningún problema que me hagan una PPT, no quiero que me hagan PPT de hecho, porque les va a quitar más tiempo y sé que van a estar en la última semana, entonces vamos a ir presentando el trabajo, ahí yo les voy a dar la forma que lo vamos a presentar, con un tiempo máximo, ¿ya?, de 10 minutos por grupo, que lo vamos a acotar muy específicamente, porque yo voy a ver el Word, así que, y les voy a colocar en específico en qué partes hacer énfasis, ¿ya?
Todo eso lo van a tener a más tardar el próximo martes, cosa que tengan una semana para prepararlo. Pero con el mismo Word, ¿ya? O sea, ustedes se van a poder mover en el compartir pantalla con el Word y así no tengan que estar haciendo un PPT extra, o sea, doble trabajo, ¿ya? Entonces ahí espero a poder apoyarles en eso para que no tengan tanta, ni pedirles la grabación de un video, ni pedirles nada, no lo voy a hacer eso, solamente pedirles que terminen el Word, lo suban a un ¿cómo se llama?, espacio que les voy a dejar en el campus virtual, y la presentación del martes va a ser en función del mismo Word. Ningún problema, Gracias, no hay, profe. no. ¿Les parece? Espero que les guste, por lo menos Excelente esta, idea. ¿ya? Muchas gracias, profe. De nada, de nada. Gracias, profe. Ayer estuve conversando con otros colegas también y preguntándoles cómo lo hacían, entonces me dijeron, yo dije, ya, ¿a qué me voy a colocar? Así que les voy a quitar este estrés Gracias, extra, profe. ¿ya? Sí tengo una preocupación, ¿ya? Que ese día, como veo que el curso, las primeras semanas tuvimos 30 y tantos de participación de los 42, 38, 35, las últimas 2 semanas han sido 20 y tantos. Entonces, sí necesito que el grupo el martes esté completo, porque el trabajo sí lo tienen que presentar con el Word, no van a hacer nada más, y por lo tanto, si ustedes lo hicieron, va a ser súper easy, fácil, en el sentido de que van a presentar lo que hicieron, pero necesito que todos participen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Samia, yo no sé, no me acuerdo con quiénes estás tú, pero si estás con Vivanco, por ejemplo, con Nicolás Koch y con Pablo Pineda, por ejemplo, tienen que estar los 4, ¿ya? Y los 4, cada uno tiene que presentar al menos un pedacito del trabajo. ¿Qué pedacito? Ustedes eligen, pero tienen que presentar un pedacito. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso me preocupa porque ha habido una baja, ahora también sé que en todos los cursos está la baja en estos días, que le avisen a sus compañeros para que se preparen. ¿Sí? Yo no sé si ha habido baja en sus trabajos, si antes eran 5, ahora quedan 3. ¿Ha habido esa baja o no? ¿Cómo, profe? No sé si ha habido baja en sus grupos. ¿Baja en el sentido de que se van? ¿Sí? ¿Desaparecieron los compañeros? No por acá. No. Ya, qué bueno. Eso es lo que me preocupa nomás. Eso me preocupa, ¿ya? Cosa que ese día estén, para que podamos ir recibiendo la retroalimentación al tiro, entonces les va a servir para la prueba final también. Vale. ¿Sí? Y no extenderse en los espacios que les di. El trabajo no es largo, no son 30 hojas. ¿Ya? Si ustedes suman los máximos que hay ahí, ¿ya? No es un inmenso, inmenso trabajo, pero sí tiene que estar aplicado todo lo que hemos estado viendo, ¿ya? Y como me Profe, yo preguntaba, tengo dime. otra opción, que son 7 hojas máximo, pero se podrá extender a 10 porque ocupar bastante espacio el tema de los outputs. O quizás extenderlo un poquito más. Esa es mi pregunta. Porque en sí las explicaciones no son tan grandes, pero poner los números y Es que yo todo. creo que ahí hay un error, miren, aquí yo, Samia, te voy a responder para que también ustedes no se estresen tanto en ese sentido. Dejémosla en las 7 que hay, ¿ya? No lo vemos ahora porque para que se puedan retirar de ahí, pero mañana cuando hagamos el webinar yo voy a pasar por todo el documento y les voy a dar algunas ideas de ejemplos de cómo presentar los resultados. ¿Qué es lo que me pasa por la experiencia que tengo con revisando estos trabajos? Es que de repente, chiquillos, ustedes repiten mucho. Está el output, ¿cierto? Por tanto, no me Sí. tienen que volver a escribir todo el modelo abajo, si ya está. Y la interpretación de los coeficientes tiene que ser las que son estadísticamente significantes. Y eso lo pueden escribir como en un párrafo, ¿ya? Entonces, comúnmente los estudiantes ocupan mucha hoja porque ponen el output, copian el modelo abajo de nuevo y después colocan beta 1 igual a 1,8 y se lo interpretan para el lado. Todo eso solamente te ocupa espacio. Entonces,
Yo no debo colocar de nuevo el modelo si es que ya lo tengo estimado en mi output. ¿Ya? Solamente respondan a lo que se les está pidiendo. ¿Ya? Entonces, porque si no, Samia, va a ser un inmenso trabajo, y yo te lo aseguro que es porque muchas cosas las van escribiendo 2 veces tratando de presentarlo como si fuera una prueba, así como, no, este es un trabajo resumido respecto de los hallazgos que encontraron en la estimación de un modelo. ¿Sí? Sí, ahora me quedó más claro. ¿Ya? Entonces, comúnmente, y se los digo porque cuando yo reviso los trabajos, yo digo, ponen el output, ponen el modelo abajo de nuevo, y más encima abajo empiezan a interpretar los parámetros, y más encima vuelven a copiar cada uno de ellos. Entonces tienen 3 veces lo mismo, siendo que con el output podrían hacer 2 líneas de resumen, y después empezar en un párrafo, no separado, en un párrafo, interpretarlo. ¿Ya? El modelo en su conjunto es estadísticamente significante y todos los coeficientes dependientes también lo son a un 95%. ¡Listo! ¿Ya? Yo no les pido ahí que me muestren con la prueba T, que el T calculado es mayor que el T de tabla, que el de... No, no les estoy pidiendo eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Máximo me lo pondrán entre paréntesis con qué prueba lo hicieron, evaluando a través de la prueba T o evaluando a través del intervalo de confianza, todos los parámetros son estadísticamente significantes. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Estamos entonces, chiquillos? ¿Ninguna otra duda? Prepararse para A prepararse. Pero yo creo que si han venido a la clase, han revisado los videos, no van a tener ningún problema. Y vuelvo a repetir, especialmente para los que llegaron atrasados, como me decía alguien, pero ya fue también de Jennifer, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo cambié la literatura para la próxima semana, solamente es un documento muy corto, y todo lo que veamos de eso va a ser lo que vamos a ver en clase el próximo martes y jueves. Es súper relevante que ojalá el martes ustedes ya tengan estimado su modelo, para que podamos empezar a aplicar y entender un poco esa validación que tenemos que hacer. ¿Sí? Y ustedes puedan ir haciéndolo en el mismo momento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, profe. Ahí está la Jennifer, se me había perdido. Ya, estamos entonces. Nos vemos ya mañana a las 6. Que estén muy, muy bien. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao. Chao.